El tifón más fuerte de los últimos años golpeó Taiwán dejando una estela de destrucción. El carguero Iriana, registrado en Tanzania y de bandera indonesia, quedó atrapado en medio de la tormenta. Navegaba con una tripulación de 20 personas cuando fue empujado hacia la costa debido al fuerte oleaje. La embarcación quedó varada en la playa de Gangluotang, a escasos metros de la orilla. Los tripulantes, agarrados como gatos en un árbol, se sujetaron a cualquiera de los resquicios que encontraban en la cubierta y los 3 marineros lograron salvarse. Algo similar ocurrió a esta otra nave abandonada en Omán. El Natalie Bolten fue construido en China en 2001 y navegó por los mares transportando todo tipo de cargas. Pero su destino cambió cuando el ciclón Mekenu azotó la costa omaní en mayo de 2018. Impelido por el fuerte viento y las olas, el navío fue arrastrado contra las agudas rocas de la costa de Salalah, quedando irremediablemente atrapado. Similar pero diferente fue el caso del Stellar Banner, un barco de 300 toneladas que transportaba mineral de hierro cuando tuvo un percance en la costa de Brasil. Se encontraba llevando el valioso cargamento cuando su capitán intentó tomar un atajo. Una decisión desafortunada, ya que el barco acabó varado en una zona de aguas poco profundas, atrapado en el lecho marino. Las autoridades brasileñas decidieron hundir el barco, pero no sin antes descargar las 145.000 toneladas de mineral de hierro de sus bodegas. Una vez aligerado de su preciosa carga, gigantescas explosiones demolieron la estructura del casco del barco, haciendo que se llenara de agua y se hundiera lentamente. Los cruceros, esos enormes barcos llenos de diversión y aventura, tampoco están exentos de este tipo de peligros. El Costa Concordia, uno de los cruceros más lujosos del mundo, chocó contra unas rocas cerca de la isla italiana de Giglio y se hundió parcialmente. A raíz de este accidente, se desató una de las mayores operaciones de rescate y salvamento marítimo de la historia. La mayoría de los pasajeros y la tripulación pudieron ser rescatados, aunque se sabe que 32 pasajeros desaparecieron durante el incidente. Durante casi 3 años, el Costa Concordia se mantuvo semisumergido y suponía una imagen devastadora en ese idílico paraíso vacacional. Pero lo peor estaba aún por venir. Años después se inició una operación llamada el enderezamiento, que consistió en girar el coloso para que quedara boca arriba y poder llevar a cabo las tareas de desmantelamiento y reciclaje. Durante dicho desmantelamiento se hallaron restos de los últimos desaparecidos, que no sobrevivieron aquel día. Este barco de cargas se chocó con el fondo marino en aguas cercanas a la costa y quedó varado boca abajo. El Golden Ray era un barco de carga especializado en transportar vehículos y llevaba más de 4.200 coches cuando se volcó. El reto de desmontar el barco y retirar los vehículos fue titánico. El proceso, conocido como parbuckling, se parece un poco a tratar de poner una tortuga patas arriba, pero lidiando con un monstruo de acero del tamaño de 2 campos de fútbol y 17 pisos de altura. Imaginemos la escala por un momento. El USS Cole es un barco de guerra estadounidense que sufrió un terrible ataque terrorista. Fue trasladado de vuelta a casa gracias a este increíble gigante de los mares. El Blue Marlin es a la vez un buque de transporte pesado y el barco más grande del mundo. Su especialidad es transportar cargas enormes. Para ello puede sumergirse ligeramente y cargar cosas tan curiosas como una plataforma de petróleo o incluso un barco entero. El USS Fitzgerald fue otro barco que requirió los servicios del Blue Marlin para volver a casa. Este destructor de la Marina de los Estados Unidos sufrió un accidente al colisionar con un buque mercante en aguas cercanas a Japón. El impacto causó serios daños estructurales en el barco, además de la trágica pérdida de varios tripulantes. Debido a la magnitud de los daños, la Marina decidió que el Fitzgerald debía ser trasladado a un astillero en territorio estadounidense para ser reparado. Para ello contrató los servicios del Blue Marlin por una suma de $4 millones, una pequeña cifra en comparación con el valor del destructor de la Marina, cuyo costo ronda los $1.800 millones. Este barco llamado Fireboat 12 ha sido construido en Hong Kong por Lung Te y ha sorprendido por su característica más novedosa, que es que puede girar 360 grados en el agua y volver a su posición original. Fue diseñado para operaciones de rescate bajo las peores condiciones posibles, como fuertes tormentas. El objetivo es que la operación de rescate pueda continuar incluso si vuelca el propio barco de rescate.
En Ecuador, un país lleno de bellezas naturales y aventuras sorprendentes, sucedió un accidente peculiar. Este velero de la Armada de Brasil se encontraba en una misión diplomática en Ecuador. Durante una maniobra, el buque intentaba pasar debajo de un puente peatonal, cuando por razones que aún no están del todo claras, un error de cálculo o un posible desvío, el barco acabó impactando contra la estructura. No solo eso, sino que estuvo a punto de volcar. Por suerte, se pudo evitar el naufragio. Sin embargo, no corrió la misma suerte el remolcador que trataba de ayudar al barco. En el vídeo se puede ver cómo se balanceaba violentamente y terminó volcándose. Por suerte, no hubo pérdidas humanas ni heridos. El día se complicó para este buque cisterna cargado de combustible, que chocó contra un puente en la ciudad japonesa de Kansai. El Home Maru quedó atrapado como consecuencia del tifón Heavy, que decidió hacer de las suyas con ráfagas de viento tan potentes que lo empujaron hacia el hormigón. La fuerza fue tal que el buque se incrustó literalmente en la estructura del puente, mientras las olas lo seguían azotando. En Rotterdam, un barco de carga llamado Monica Deika tuvo un pequeño problemilla al pasar por debajo del puente Willensbrück, debido a un error de cálculo de su capitán. La tripulación del barco, que estaba compuesta por alemanes y holandeses, empezó a entrar en pánico. Afortunadamente, los equipos de rescate se pusieron manos a la obra y comenzaron la búsqueda de los contenedores perdidos. Ya en el año 2020, otro barco alemán tuvo un problema parecido y perdió varios contenedores. Algo similar le ocurre a este buque llamado May en el río Paraná, en Argentina. Con casi 300 metros de largo, estaba navegando por el río Paraná cuando, de repente, el capitán perdió el control del timón y el barco se estrelló contra uno de los pilares del puente Zárate Brazo Largo. Por suerte, aunque el barco sufrió algunos daños, no hubo peligro de hundimiento. El puente Tinghe, en la ciudad de Huixiang, en China, acabó desplomándose tras el impacto de un buque de carga de 7.000 toneladas. La plataforma no aguantó el golpe y se vino abajo. El buque quedó completamente aplastado bajo 60 metros de hormigón. También en China, el puente Foshan fue golpeado por un barco que navegaba sigilosamente por el río. La densa niebla que cubría la zona le impidió ver el puente y se terminó estampando contra la estructura. 200 metros del puente se derrumbaron, arrastrando consigo a algunos automóviles. Similar y también ocurrido en China, un carguero chocó contra este puente, dando como resultado que varios vehículos, incluido un autobús, cayeran al río. Se dice que el barco de carga golpeó la pila central del puente, lo que provocó que la sección media del puente colapsara y enviara a los desafortunados automóviles directamente al agua. La nave involucrada en el incidente era un barco de contenedores, según informaron las autoridades. El accidente se produjo debido a un error humano. Por último, el suceso más grave de todos, donde el barco de carga llamado Dalí protagonizó un trágico momento al chocar contra el puente de Baltimore. El Dalí se dirigía tranquilamente por el río hasta que, por algún motivo, perdió el control y acabó impactando contra el puente. 6 trabajadores que realizaban tareas de mantenimiento en el puente desaparecieron en el derrumbe. A pesar de la magnitud del accidente, el Dalí no se hundió. El impacto dejó un buen boquete en la superestructura, pero se mantuvo flotando. Una verdadera suerte, porque si el barco se hubiera hundido, estaríamos hablando de una catástrofe medioambiental. El barco permaneció atrapado bajo los restos del puente durante semanas, hasta que pudo ser remolcado de vuelta al puerto de Baltimore para inspecciones y futuras reparaciones. Las secciones más dañadas del puente fueron demolidas como parte de las operaciones de recuperación y se comenzó con el plan de reconstruir el puente, una labor que llevará varios meses.